Familia, qué gusto verles nuevamente en este inicio de año. Gracias a Dios hemos iniciado con la bendición de nuestro Padre Celestial. Un año atrás ha quedado, ahora inicia este nuevo 2021. Que Dios nos traiga en gran manera bendición a nuestras familias y a nuestras vidas. Y a nuestra iglesia también. Así que hermanos, bienvenidos sean a esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, damos gracias a Dios por su compañía a través de sus dispositivos junto con su familia. Así que hermanos, vamos a iniciar el primer culto del año 2021. Les invito a que tomen sus Biblias y juntos participemos de la lectura bíblica a través de nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos vamos a reconocer a ese Dios poderoso, a ese Dios que gobierna la creación a través de la alabanza y la exaltación. Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos. Feliz año nuevo, apreciados amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Les habla el pastor Héctor Cocón. Quiero compartirles en esta hora una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 119, en los versículos 57 al 64. Salmo 119, versículos 57 al 64, la palabra de Dios dice lo siguiente: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Postrados
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Al Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Vimos la fidelidad de nuestro Dios durante el 2020. Dios ningún momento nos dejó solos, ningún momento nos dejó desamparados. Él siempre proveyó a cada una de nuestras necesidades. Y este es el momento en el que podemos darle gracias por lo que Él hizo el año pasado en nuestras vidas y por lo que hará este nuevo año en nuestras vidas también, en nuestras familias. Hermanos, a través de la pantalla vamos a poder ver las maneras en que podemos traer nuestros diezmos y ofrendas, ya sea por transferencia, por depósito o trayéndose sobre la iglesia. Siempre habrá alguien que le pueda recibir. Hermanos, no dejemos
de dar esa bendición con la cual hemos sido bendecidos. Bendigamos a la iglesia y a nuestros hermanos que están en necesidad. Gracias por escucharnos. Tuvimos un excelente tiempo de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios, un excelente tiempo de la lectura bíblica que se preparó para este día. Ahora, hermanos, vamos a recibir con gozo a nuestro pastor Héctor, que nos trae el mensaje de esta tarde, un mensaje que nos va a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Que Dios sea quien hable a través de su siervo. Bienvenidos sean nuevamente y feliz año 2021. ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Es una gran bendición estar delante de ustedes. Mi nombre es Héctor Cocón, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión en Cuautlacingo, Puebla. Tengo la dicha y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios ya por muchos años. Y quisiera en esta mañana, en este día, compartirles una porción que se encuentra en el profeta Habacuc. Profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, considerado uno de los profetas menores por el contenido, no por la importancia, por el contenido del escrito, que está resumido en tres capítulos. Y nos narra, amados amigos, las preguntas difíciles y las respuestas verdaderas que Dios le da al profeta en este capítulo, en este libro, partiendo del capítulo 1. Y permítame hacer esta lectura. Dice lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Amados, nos encontramos en esta porción bíblica y podemos notar cómo el profeta está teniendo unos cuestionamientos que están penetrando su alma. Y por esto este tema se llama preguntas difíciles, respuestas verdaderas. Preguntas que Habacuc se está haciendo, preguntas que usted se está haciendo, sobre todo cuando Habacuc está viendo cómo el mal está prosperando, cómo esta tierra está desde el año 612 a.C., ya las tribus han sido separadas y Dios ha llamado a Habacuc para proferir, para hablar de esta profecía, para dar respuesta a sus interrogantes que tiene el profeta Habacuc. El versículo del capítulo 4, versículo 4 del versículo 2,
Dios le habla al profeta y le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Me parece que es la centralidad de este capítulo, de este libro, explicando a Dios que el justo vive por la fe. Un tema que desarrolla el apóstol San Pablo en Gálatas, en Romanos, y también el escritor de los Hebreos toma esta porción que Dios ha dado al profeta Habacuc. Y con respecto a Habacuc, él está viendo una perspectiva de la nación de Israel, particularmente el reino de Judá. Quiero darle algunos datos de esta carta. Por ejemplo, el profeta Jeremías comienza su ministerio en el año 627 a.C., antes de Habacuc. Y Habacuc comienza su ministerio en el 612. En el año 609 muere el rey Josías, un rey que había sido tocado por Dios, que los sacerdotes y las personas que hacían el mantenimiento del templo encontraron el libro de la ley. Estos hombres, este libro que encuentran de la ley es leída delante del rey Josías. Él es impactado por el juicio que Dios ha decretado por ellos, para ellos, porque no se han mantenido en el pacto. Se han adorado las imágenes, se han prostituido con otros pueblos, es decir, han traído la enseñanza de otras naciones y ellos han bebido de esas enseñanzas y el pueblo se ha corrompido. Así que Josías hace reformas religiosas e espirituales muy importantes en Jerusalén que lleva al pueblo a un avivamiento. Pero, por otro lado, Josías sale a la batalla a pelear con el faraón Necao, y ahí es donde muere, donde lo mata el faraón, lo mata con sus ejércitos en una batalla. Muere Josías, dejando 3 sucesores, 3 hijos suyos, 2 hijos suyos y un nieto. Y las cosas no marchan bien, en Judá en estos años, entre el 612 y el 589, no marchan bien. 23 años ha durado el ministerio de este siervo de Dios llamado Habacuc. 23 años tratando de que el pueblo regrese al pacto que Dios ha hecho con ellos, insistiéndoles, exhortándoles a que regresen. Pero encontramos al mismo Habacuc teniendo algunas preguntas difíciles que le están carcomiendo su vida, porque lo que él está viendo. Y la primera cosa que quiero que noten aquí, amados amigos y hermanos, es que Habacuc protesta contra Dios. Habacuc protesta contra Dios con estas preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Este profeta está preguntándose por qué Dios no actúa cuando la maldad se está multiplicando, cuando no salen las cosas con respecto a la justicia, a las leyes, a lo que debe de ser. ¿Por qué Dios está ausente? ¿Por qué Dios no hace nada en lo que está sucediendo ahí? Dios ha prometido estar con su pueblo y Habacuc se pregunta, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Él no está tomando en sus manos esto que está sucediendo? ¿Y por qué Dios no está poniendo a los impíos en su lugar, a las personas que actúan mal contra Dios, contra lo que Dios ha establecido? ¿Por qué Dios no actúa? Amados amigos y hermanos, esta es de las preguntas que nos hemos hecho y se han hecho miles de personas a lo largo de la historia. Después de que la palabra ha sido predicada, a través de estar pensando, de estar razonando en las situaciones de nuestra vida y de las cosas que están pasando en este país y en otros países, nos preguntamos por qué Dios no actúa. Y por eso es el tema, preguntas difíciles, respuestas verdaderas. Y aquí estamos en las protestas del profeta Habacuc. Está preguntando por qué Dios no actúa. Estamos viendo y escuchando acerca de una ley que se ha legalizado en Argentina, la ley del aborto, que en ese país ya no es un delito, no es considerado un crimen.
ahora le llaman un derecho. Estoy seguro que no todos los casos son iguales. Estoy seguro que hay complicaciones en muchas de estas mujeres que han tenido un embarazo no deseado, que han habido abusos, que ha habido niñas. Me queda claro para todos nosotros. Pero la sociedad está permitiendo, está legislando leyes que de una manera general va a cortar, va a aplicársele a todas estas criaturas que todavía no llegan. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal. Faltan algunas otras cosas que no incluí en mi lectura, pero lo que está diciendo la palabra de Dios, que hay cosas que Dios aborrece. Y cuando vamos viendo lo que está sucediendo, las leyes y la conducta de nuestra sociedad, nos preguntamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Estás actuando, Señor? ¿Por qué no actúas, Padre Santo? ¿Por qué no actúas en estas cosas? Dios ha dejado claro, amados amigos y hermanos, que hay cosas que Dios considera pecado y que Dios no va a dar vuelta ni marcha atrás con lo que Él ha dicho. También nos dice el Salmo 103, versículo 6, lo siguiente: Jehová, Dios, es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Si la Biblia está diciendo que Dios hace esto, que hay cosas que a Dios no le agradan, entonces sigue Habacuc preguntándose: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a causa de la violencia y no salvarás? Así que estas preguntas que nos hacemos, estas preguntas difíciles que hacemos para Dios, Dios ya las contempló. Él dice: esto no está bien, esto no me agrada, esto lo aborrezco. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Dios anima al profeta Habacuc. En el capítulo 2, escuche lo que el Señor dice a Habacuc. Capítulo 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios, tratando con Habacuc, en lo que ha dicho en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, Dios le da respuesta a Habacuc y Dios le dice: espéralo, vendrá la visión que vendrá. ¿Cuál es esa visión que vendrá? ¿Cuál es eso que Habacuc tiene que pensar? ¿Cómo es que Habacuc va a entender el plan de Dios? ¿Cómo es que él va a darse cuenta que Dios está permitiendo la maldad ahí en Jerusalén? Que se está llenando de violencia la ciudad. Está viendo cómo hay iniquidad, cómo hay cosas que los hombres están empleando, perversidades, injusticia, maldad. Cosas que están haciendo los hombres. Y cómo Dios le dice a Habacuc: mira, yo voy a hacer algo, Habacuc, espéralo. Y aquí nos lleva al segundo punto. Y lo que Habacuc no está entendiendo, lo que Habacuc no está viendo, Dios está trabajando en levantar una nación de los caldeos. Esta nación de los caldeos, amados amigos, es una nación que primero Asiria los derrota, uno de los reyes asirios los transporta para Nínive. El tiempo de Asiria llega a su fin. El papá de Nabucodonosor emprende una campaña, toma Nínive, la conquista. Su hijo de Nabopolassar, que es Nabucodonosor, enfrenta una batalla con Faraón Necao y con los asirios, y los vence en una batalla llamada la batalla de Carquemis. Y esta nación empieza a ascender, empieza a crecer esta nación, se empieza a levantar esta nación.
Y mientras los israelitas, particularmente el reino del sur, se está corrompiendo cada vez más, está llegando al exceso de la maldad, Habacuc está preguntándole a Dios, Dios, ¿por qué esto está sucediendo? Y lo que Habacuc no se da cuenta, que los sucesos históricos que están ocurriendo cerca de él son cosas que Dios está haciendo. Y Dios dice el versículo 5, le dice a Habacuc, miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré, dice Dios, una obra en vuestros días, que cuando se les contare, cuando alguien les contare esto que Dios está haciendo, no la creerás. Lo que Dios hace, amados hermanos, son cosas asombrosas, son cosas que tienen que ver con tiempo, con situaciones históricas, con circunstancias, que Dios está llevando a cabo un plan. Y nos dice la Biblia que lo que Dios está haciendo, que aun cuando te contare, aun cuando dijera, miren, Dios está levantando a los babilonios y van a regresar. No, ellos, la gente de ahí diría, es una nación tan pequeña, ha sido derrotada por sus enemigos, los enemigos son más fuertes, creo que tendríamos que tener cuidado de Asiria, me parece que tendríamos que tener cuidado de este otro, pero Dios le va a decir, mire, voy a hacer algo que cuando ustedes la escuchen no la creerán. Y Dios dice aquí los siguientes versículos, porque he aquí yo levanto a los caldeos, y particularmente a los babilonios. Las descripciones de Dios, que Dios habla de esta nación, habla de ella como una nación cruel y presurosa, una nación formidable y terrible, una nación que sus caballos son más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Recuerde, está describiendo el carácter, la manera como avanza, la ferocidad que tiene, la habilidad que tiene estas naciones. Dios está haciendo algo que ellos no creerían, que una nación se levantase como esta para llegar a estos de Israel, a estos de Judá, que la maldad se ha multiplicado, que ellos están viviendo en una anarquía, en una injusticia, en una violencia que está creciendo. Nos dice la palabra de Dios que sus jinetes volarán como águilas y se apresurarán para devorar, que recogerán como con una malla a sus enemigos, como a los peces, los recogerán. Esto es interesante que ustedes y yo estemos notando, amados amigos y hermanos. Es importante que usted sepa que el Dios de las Escrituras mueve todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos, que Él actúa consecuentemente con sus propósitos. Dios obra de esta manera. Dios, a lo largo de la historia, usted se da cuenta cómo Dios permitió que Sara le dé a su sierva Agar para tener un hijo de la sierva. Y cómo ella, viendo cómo su señora la corría, y se va y se abandona en el parte del desierto, cerca de un pozo, y deja al jovencito, lo deja enfrente de ella, donde no lo alcanza a ver totalmente. Y cómo este niño llora, y Dios escucha su llanto del niño. ¿Cómo escucha el llanto del niño? Y como Dios le dice a Abraham, no temas temor, porque voy a hacer de él una gran nación, y van a salir de ellos reyes, y naciones van a salir. Pero después le dice a Abraham, pero mi pacto, Abraham, es contigo y con tu descendencia. Así que Dios, en toda la historia de su revelación, toda la historia que hemos visto en la palabra, tiene que ver con lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Así que esta historia es la historia de Dios. Usa a los malos. Preguntas difíciles, respuestas verdaderas. Dios usa a los malos para llevar a cabo sus propósitos. Lo hace, por supuesto. Y está usando y está levantando a la nación babilónica, a los caldeos,
para venir contra ellos. Así que las escrituras están llenas, amados amigos y hermanos, de la revelación del Señor, de la manera como Dios lleva a cabo sus propósitos. Dios hará justicia. Nos dice la Biblia que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Las escrituras, cuando usted lee los salmos, cuando usted habla, los judíos prorrumpen en los salmos diciendo, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hablan de la experiencia, los salmos, hablan de la experiencia de la nación en muchos de los salmos, como araron sobre ellos como surcos. Al no haber estado por Jehová por nosotros, dice, nos habrían devorado nuestros enemigos. Así que Dios ha cuidado esta historia porque es su historia. Y en este capítulo de Habacuc, capítulo 1, permítame leerle lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 51, 24. Jeremías, capítulo 51, 24, dice lo siguiente: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Escuche lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 51, 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sión delante de vuestros ojos, delante de sus ojos, israelitas. Ustedes verán y les pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sión, mi ciudad, delante de sus ojos, dice el Señor. Así que al mismo tiempo estos hombres son personas que están ejecutando un juicio sobre la ciudad del Señor, y viene sobre ellos este juicio, una nación como si fueran mejores que los israelitas. Eso es exactamente lo que nosotros no alcanzamos a entender. Dios utiliza a la gente impía, a la gente que no lo conoce, para traer corrección y juicio, no solamente sobre los malos, sino también sobre los que, siendo creyentes, conociendo a Dios, conociendo un pacto con Dios, Dios trae juicio sobre ellos. Así que Dios no dejará. Permítame leerle otra porción que está en Isaías, el capítulo 10. Isaías, capítulo 10. Y dice el versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Una vez más. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Estas naciones han sido servidores de Dios. Dios se valió de ellas para que a través de ellos Dios ejecutara su juicio sobre los impenitentes, sobre las personas que no se arrepentían, sobre las personas que no recordaron este pacto, personas que insistieron en permanecer en la maldad, que insistieron en permanecer en la corrupción moral y espiritual. Son personas que Dios utiliza para traer juicio. Son personas utilizadas, y dice aquí el profeta, que en su mano, dice el Señor, en la mano de Asiria he puesto mi ira. He puesto mi ira. Fueron, amados amigos, como una tabla de ajedrez, donde Dios movió las piezas de tal manera que se cumplían los propósitos de Dios. Hoy estamos viendo estamos en este año nuevo con esta pandemia, con los efectos, con la manera como se está experimentando en todo el mundo, y Dios permite este virus que llegue a nuestra puerta, a nuestra vida, a nuestra ciudad, a nuestro país, y llega, y Dios lo permite. Él pudiera no permitirlo, pero Él lo permite. Porque Dios está tratando con cada persona de este país, con cada persona de este mundo.
Cada persona se conoce. Cada persona sabe dónde se encuentra, dónde está parado, dónde están sus caminos. Cada persona sabe esto. Y Dios toca y llega a nuestras vidas con este virus. Porque Él ha hablado muchas veces. Dios ha hablado muchas veces a nuestra vida. Nuestros oídos han oído una y otra vez su palabra, su mensaje. La invitación de Él, la insistencia del Señor para ir en pos de Él. Lo hemos sabido, hemos estado persuadidos de esto. Y Dios ha permitido una cosa y otra cosa, y Él ha permitido esta pandemia y esta amenaza de este virus para llegar a nuestra vida. Porque Dios está tratando con nosotros. Y utiliza estas cosas, y utiliza la enfermedad, y utiliza nuestra condición económica, nuestra situación moral, nuestra situación familiar, para hablarnos. Porque son cosas que Dios usa, como ha usado a las naciones en el pasado, como ha usado a otras circunstancias, para nuestro bien. Pero Isaías ahí mismo en el capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Acontecerá. Sucederá que cuando el propósito de Dios haya cumplido por las personas y la maldad que está ocurriendo en nuestro país, aquellas personas que han estado liderando todo este movimiento de rebelión contra Dios, personas que han insistido en establecer la iniquidad, la injusticia en este mundo, en nuestra sociedad, acontecerá que cuando Dios haya cumplido su propósito, dice aquí, que Dios castigará. Dios llamará a cuenta a todas esas personas, ejecutará su juicio sobre esas personas y los castigará. Los castigará. Han promovido la iniquidad, han llenado la tierra de cadáveres, han llenado la tierra de muerte, de terror, de espanto, y Dios los castigará. Amados amigos y hermanos, la palabra de Dios nos enseña que esta circunstancia y las preguntas que nosotros nos hacemos con respecto y por qué Dios permite que en otros países se aprueben estas clases de ley. ¿Por qué insisten estos políticos, insisten en estas reformas que van a dañar a los seres humanos? ¿Por qué ellos llegan hasta el punto de concluir el designio de su pensamiento? ¿Por qué Dios lo permite? Lo permite el Señor porque Dios los está usando también para que a través de todas estas cosas las personas podamos clamar al Señor. Y cuando estas cosas terminen, Dios ejecutará su justicia y su juicio sobre ellos. Ninguna persona podrá salir libre de este juicio de Dios. Ninguna persona, como nos lo dice la palabra de Dios, ninguna persona lo podrá hacer. Así que Habacuc pregunta a Dios, Dios, ¿por qué no actúas? Señor, ¿por qué no estás actuando? Mira lo que está sucediendo. Y lo que Habacuc no logra ver hasta un poquito adelante, es que Dios está haciendo cosas que usted, Habacuc y yo, no entendemos rápidamente. Pero Dios le va a dar aquí las respuestas a Habacuc, de tal manera que Habacuc va terminando, aunque la higuera no florezca, aunque no haya jugos en la vid, yo me alegraré en el Señor. Lo va a entender Habacuc. Históricamente, amados hermanos y amigos, el reino del sur cayó en el año 586 en manos de los caldeos. Jerusalén fue tomada, la ciudad fue derribada, el templo fue quemado, los utensilios del templo fueron llevados, la gente noble, la gente rica, la artesana, fueron llevadas a Babilonia, fueron establecidas en ciudades, poblaron ciudades ellos. Eso es lo que ocurrió en el año 586. Lo que está sucediendo es algo que Dios, lo que está sucediendo en nuestra vida,
Es algo que Dios está permitiendo. Debemos confiar en que Dios tiene el control. Debemos de saberlo. Debemos de recordar que Dios tiene el control. Habacuc, como a nosotros se nos dice en el capítulo 2 que hemos leído. Permítame leerle el capítulo 2, el versículo 3. Dice lo siguiente. A Habacuc se le dice estas palabras. Aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A Habacuc se le enseña que lo que Dios ha prometido hacer lo va a hacer, y mientras no llegue ese momento, espéralo. Aunque tardare un poco, espéralo. Porque aunque tardare, se cumplirá. Y amados hermanos, el versículo 4 dice, y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted tiene preguntas difíciles, la Biblia tiene respuestas verdaderas para usted. Pero esta parte de respuestas verdaderas a sus preguntas tiene que ver con la condición de su vida, con la condición espiritual de su vida. Cuando usted ha buscado respuestas, ha experimentado tragedias en su vida, pérdidas. Cuando usted tiene esta clase de preguntas, usted ya ha buscado respuesta en varias cosas, en varios lugares, y cuando usted encuentra las respuestas que Dios está dando, usted tiene que tener cuidado con usted mismo. Porque dice este versículo que acabamos de leer, que aquel hombre y mujer, dándole Dios las respuestas, aún su alma, su corazón, es de una forma orgullosa, no recibiendo el consejo ni las respuestas verdaderas de Dios. Aquel hombre o mujer que su corazón no tiene una afinidad con Dios, que no se sincroniza como diciendo, Dios, tienes tú el control, estas son las respuestas para mi vida, después de estar consultando los libros y buscando en otras fuentes algo que venga a satisfacer estas necesidades, estas incógnitas que tengo en mi vida. Y después de leer cómo tú tratas con alguien que tuvo dudas semejantes a las mías y cómo tú le das respuesta a estas preguntas, si su alma es orgullosa, se enorgullece después de escuchar y no recibe el consejo de Dios, usted seguirá como los satélites girando en órbita, girando como un proceso interminable, como un círculo sin fin. Porque el alma suya está buscando saciarse en otras fuentes y no recibe lo que Dios está diciendo. Pero aquel hombre, dice este versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. Mire, cuando usted creyó en Cristo, usted ha creído en el Señor Jesucristo, Dios nos da algo que se llama justificación. Dios declara a cada persona que ha confiado en Cristo como una persona justa, como una persona que no ha pecado en su vida. No es como no ha pecado, sino como una persona que ha sido justificada, una persona que ha sido declarada sin culpa. Y esta justicia viene a través de Jesucristo. Esta manera como Dios trata a unos así, trata a otros así, es porque estos han puesto la confianza en el Señor. Y cuando la persona pone su confianza en el Señor Jesucristo, Dios trata a esa persona como si no hubiese pecado. Porque la justicia de Cristo, es decir, la manera como Dios condenó el pecado y la maldad sobre la persona de Cristo, tratándolo como pecador, sufriendo el Señor el castigo que merecen todos los pecadores. Y después de que los pecadores vemos en Jesús, creemos en Él como nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador, entonces lo que Él hizo a favor nuestro se aplica en nuestras vidas. Entonces la justicia de Jesús cubre la vida de los pecadores que han creído en Él.
de tal manera que Dios trata a estos pecadores ahora arrepentidos, los trata como justos. La Biblia dice de ellos, ahora no hay ninguna condenación. Romanos capítulo 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo. ¿Se da cuenta? No dice para los que están en la religión, sino para los que están en Cristo. Y para los que están en Cristo, dice esta porción bíblica, para los que han creído en el Señor, mas el justo por su fe vivirá. Por esto, estos tiempos difíciles para Habacuc y difíciles para la comunidad, para el pueblo de Dios, deben de mantenerse en la fe, deben caminar por la fe, deben recibir las palabras de Dios, la respuesta del Señor, porque nuestra vida se alimenta por lo que Dios ha dicho. Y cuando nuestras vidas, la vida se alimenta de lo que Dios ha dicho, entonces, bajo cualquier circunstancia en la cual usted se encuentre, usted caminará en fe, porque sabe que Dios tiene el control de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Llámese coronavirus, llámese legalización del aborto, llámese la despenalización, llámese como se llame, Dios está al control de todas estas cosas que hemos hablado con anterioridad. Mire cómo quiero mostrarle un par de versículos, cómo menciona la palabra de Dios, cómo este versículo, esta porción que Dios inspira a Habacuc diciéndole, mas el justo por su fe vivirá, cómo se explica en la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, por voz del Espíritu Santo a través de San Pablo, esta porción. En Romanos capítulo 1, dice así la palabra de Dios y dice lo siguiente. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, delante una carta a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, las personas que han creído en el Señor Jesucristo han recibido esa justicia y la han recibido por fe. Han creído en lo que Dios ha hecho a través de Jesús en la cruz del Calvario, cumpliendo todos los escritos de los profetas, todas las formas como habló Dios a través de los sacrificios, a través de las leyes que Dios estableció, todo a través de estos personajes redentores como Moisés, como Josué, todos esos hombres que estuvieron haciendo obras redentoras que ilustraba a alguien que sería un redentor, a alguien que vendría a rescatar a las personas. Y cuando nosotros y las personas hemos creído en Él, entonces dice la Biblia que esa justicia de Dios se ha revelado a los hombres y los reciben por la fe y para fe. Y cita a Habacuc cuando dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que después de haber conocido al Señor, el camino, el andar, los años que Dios nos presta en esta vida, que se nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, en esta vida, en este presente siglo, en esta era, en este tiempo que nos ha tocado vivir, solamente somos peregrinos y extranjeros y estos peregrinos y extranjeros caminan por fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que hay preguntas difíciles y hay respuestas verdaderas del Señor. También Gálatas 3:11 nos dice así la palabra de Dios en Gálatas 3:11. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, Gálatas en el capítulo 3, versículo 11. Gálatas es un
Es un libro que habla de la justificación que Dios da a todo aquel que cree. Y las iglesias de esta área de Galacia estaban regresando a una forma ritualista de poder vivir. Estaban regresando a unas normas religiosas establecidas por el legalismo. Y permítame leerles esta porción bíblica que se encuentra en Gálatas 3:11. Dice lo siguiente, leeré por favor el versículo 10 y el 11. Dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque está escrito en Habacuc cientos de años antes. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Su condición espiritual, la manera como Dios vivifica nuestro espíritu, cómo alimenta nuestra fe, cómo el Señor provee fortaleza espiritual, no es por la obediencia a las obras de la ley, sino que ha sido y es, como lo dice Habacuc, es por la fe. Es por la fe, porque dice más el justo, o porque el justo, esta es la razón, el justo por la fe vivirá. La ley es buena. La ley ha sido dada para poder aprender a vivir bien delante de Dios. Pero la ley no es el medio para justificar a las personas. No es el medio para hacerlo. Porque la justicia no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo vive en fe. Toda su vida vive en fe. Hasta el último día. La fe no es para creer solamente, la fe es para vivirla, y la fe no es un momento, la fe es para toda la vida. Me parece que este libro de Habacuc trae para el pueblo de Dios dirección y consuelo cuando sea difícil ver los propósitos de Dios que se estén llevando a cabo en la vida. Repito, este libro de Habacuc es para el pueblo de Dios. Y es para dar dirección y consuelo para cuando sean tiempos difíciles o cuando sea difícil ver los propósitos de Dios que se estén llevando a cabo en nuestra vida. Dos cosas, con estas quiero terminar. Aquí encontramos el principio de vivir por fe. Y encontramos la segunda cosa, que la fe es el fundamento de la vida cristiana. Así que, amados, ¿qué preguntas tiene usted? Creo que Dios les va a responder. Me parece que podemos responder, que el Señor va a responder esas preguntas. Preguntas difíciles, preguntas que carcomen nuestra vida. Usted no es la primera persona que tiene preguntas. La Biblia tiene respuestas, por supuesto. Pero me parece que Dios tiene esta respuesta para usted. Respuestas que están en las Escrituras. La vida, recuerde, el principio es vivir por fe, creerle a Dios, tiene el control de todas las cosas. Lo segundo es que el fundamento de la vida cristiana es la fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por la manera como hablaste a Habacuc, cómo tuvo preguntas difíciles en su vida, preguntas que estaban lacerando su corazón, y cómo tú respondes. Gracias, Señor. Te ruego en esta hora del día que bendigas a tu pueblo mientras escudriñamos la Santa Biblia y encontramos tus respuestas para nuestra vida. Bendito seas, Dios, bendito sea tu nombre. Pido tu ayuda y tu dirección para tu iglesia, para todos aquellos cristianos y cristianas que estamos creciendo, que estamos desarrollando una vida de fe, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Señor, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga con la palabra y que este año 2021 pueda ser siga siendo un año de grandes bendiciones para todos nosotros
mientras conocemos la palabra. Que Dios les bendiga.